Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Nos da muchísimo gusto el podernos ver una vez más aquí en este canal, Palabra de Vida Ministerios, el cual tiene como objetivo pues hablar la palabra de Dios, sin tapujos, sin ningún tipo de miedo para predicar acerca de la verdad, siempre buscando respetar el contexto y por supuesto hablar e interpretar la palabra de Dios de una manera correcta y sobre todas las cosas que sea de edificación para su vida. Muy en particular en esta ocasión, en este día que es 10 de junio del año 2020, aunque quizás usted y yo no nos conozcamos y yo sé que hoy en este momento tiene muy poquitas vistas este canal, los poquitos que lo están viendo, yo le voy a agradecer mucho que pudiera llevar en sus oraciones la vida de mis papás. Mi mamá está un poco delicada de salud y pues bueno, estamos confiando en Dios. Le voy a agradecer que nos pueda ayudar a orar. Muy bien. Bueno, pues vamos en esta tarde a hablar acerca de las cartas de Pedro. Este es el estudio que iniciamos ya. Este es el tercer video que vamos a hablar acerca de las cartas de Pedro. Y el día de hoy vamos a ver el versículo 3. Sin embargo, antes, de una manera muy breve, por si usted es la primera ocasión que ve este video, el video anterior hablamos acerca de cuál es la base que tenemos para poder entender y poder desarrollar todo lo que Pedro está planteándole a las iglesias, en este caso a los feligreses, a los cristianos de esta región en particular. Él sentó una base y la repito, usted la podrá ver con calma en el video anterior. Es que Dios nos ha hecho una invitación. Al decir que somos elegidos, Dios nos ha extendido una invitación, la cual es responsabilidad personal si aceptamos o rechazamos. Y si tomamos esa invitación, debemos entender que hemos sido separados, santificados, apartados, y entonces sí vienen todos los para qué, que los podrá ver en el video. El link estará aquí en la parte de abajo. Muy bien, pues el día de hoy vamos a nuestra Biblia, por favor. Primera de Pedro 1, versículo 3. Y de hecho el título de esta lección tendrá que ver acerca de la misericordia y la esperanza que Dios ofrece. La misericordia y la esperanza que Dios ofrece. La Biblia dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Insisto, solamente veremos el versículo 3, porque honestamente prisa no tengo y me interesa que nos vayamos con mucha calma para ir descubriendo cada uno de los principios y de las riquezas que Dios ha plasmado y enterrado en su palabra. Nuestro deber y nuestra misión es escarbar, escudriñar para poder encontrar esas verdades espirituales que enriquezcan y nos hagan crecer en nuestra vida espiritual. Muy bien. Quiero que observemos la primera cosa y regreso a leer el versículo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. Esta palabra misericordia, eleos en el griego, significa compasión. Y la pregunta es, ¿Dios es compasivo? Vamos, yo sé que a lo mejor surgieron algunas dudas ahorita y las voy a tratar de responder. En el video anterior, si usted recordará, le hablé acerca de que Dios tiene atributos que son parte de su personalidad, pero hay algunos que no son compartidos, es decir, que son única y exclusivamente de Dios, como le mencioné, la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia. Pero también hay otros atributos de parte de Dios que sí comparte con el ser humano, con usted y conmigo. Y le voy a poner algunos ejemplos. Esto en teología se llaman los atributos morales naturales de Dios compartidos con el hombre. Dios, por ejemplo, Dios no tiene amor. Dios es amor. Dios no tiene gozo. Dios es gozo. Dios es alegría. Dios no tiene justicia. Dios es justo por naturaleza.
Dios es santo, Dios es verdadero, Dios es fiel y Dios es misericordioso, compasivo, como lo vimos. Sin embargo, por eso le hacía una pregunta. ¿Dios entonces es compasivo? Yo sé que muchos de ustedes se preguntarán, entonces si Dios es misericordioso y compasivo, ¿por qué hay terremotos? ¿Por qué hay tsunamis? ¿Por qué mueren los niños de hambre en el África? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué hay homicidios? ¿Por qué hay todo esto? Si estamos hablando de un Dios que es compasivo y misericordioso. El tema no es este, sin embargo, lo voy a responder con algunas preguntas muy simples, más bien no con algunas preguntas, con este planteamiento que es muy simple. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado, desgraciadamente, es la muerte, y no solamente la muerte espiritual. Muchas de las cuestiones que estamos viendo con las guerras, con los homicidios, con las violaciones, con las vejaciones, con todo tipo de abuso de violencia intrafamiliar, déjeme decirle que eso no es culpa de Dios. Esa es la culpa del ser humano porque ha rechazado a Dios. Porque la ausencia de Dios en tu corazón y en mi corazón saca la bestia, el animal que tú y yo llevamos dentro, que se llama pecado. Y por ese pecado, el resultado es las guerras, los homicidios. ¿Por qué le pegas a tu esposa, por ejemplo? ¿Por qué no puedes tener control de ti mismo y la tienes que vejar, la tienes que golpear, la tienes que humillar? Y perdóname, eso no es culpa de Dios. Eso es tu culpa y mi culpa. ¿Por qué? Porque hemos rechazado a Dios. Así que Dios sigue siendo misericordioso y compasivo, porque déjame decirte que a pesar de todo, Dios te ama. Y aún así Dios quiere y puede perdonarte, restaurarte y limpiarte de tu pecado, de tu maldad. Pero si número uno, tú reconoces que eso es pecado delante de Dios. No me lo disfraces de que, ay, tengo una enfermedad, ay, mi carácter es así. No te justifiques de algo que tú sabes perfectamente dentro de ti que está equivocado y que está mal. Entonces, cuando tú reconozcas que es pecado delante de Dios, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Entonces, ¿la culpa es de Dios o la culpa es tuya y mía? Por supuesto, la respuesta es obvia. La respuesta es tuya y mía. Y es el problema de tu corazón y mi corazón caído y perverso. Regreso entonces. Dios, por su grande misericordia, regreso a Pedro, dice, por su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza. Esta palabra renacer en el griego significa engendrar o procrear de nuevo. Y déjeme explicarlo de la siguiente manera. Como bien decía yo ahorita al principio, cuando tú y yo no hemos decidido reconocer el sacrificio de Cristo en tu vida, la obra de Dios en tu vida y reconocer a Cristo como tu Señor y tu Salvador, déjame decirte algo bien simple. Tú y yo tenemos una naturaleza caída, perversa, pecaminosa, mala, que lo único que le gusta es hacer lo malo. Y no me podrás mentir y decirme que no. Simple y sencillamente te puedo poner algunos ejemplos. ¿Tú prefieres, en lugar de pasar tiempo con Dios, en lugar de leer la Biblia, pasar tiempo en Netflix o en el Facebook? En lugar de ir a la iglesia los domingos, insisto, cuando podíamos ir, prefieres quedarte a ver el fútbol. En lugar de pasar un tiempo con tu familia, prefieres irte con tus amigos. Y no estoy diciendo que todas esas cosas son malas. No, lo único que te estoy diciendo es que dentro de nosotros automáticamente decidimos rechazar a Dios. Ponemos cualquier otro pretexto y podemos argumentar mil cosas, pero realmente dentro de nosotros existe esa naturaleza pecaminosa. Y te voy a pedir por favor que me acompañes a la carta que Pablo escribe a los Efesios, capítulo 2, versículos 4 y 5, y dice así, Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios que es rico en compasión,
por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Insisto, tu naturaleza y mi naturaleza sin Dios es una vida espiritual muerta. No importa que tú seas una persona religiosa. No importa que tú hayas cumplido los 7 sacramentos de tu religión. No importa que tú estés obedeciendo absoluta, plena y totalmente todas las instrucciones que te está dando tu líder espiritual. No importa si tú has tomado cursos de meditación y cursos de esto y aquello, filosofías humanas, nada de eso va a quitar tu muerte espiritual. Podrán ser muy útiles para que ahora aprendas la autodisciplina, en ciertas áreas aprendas el autocontrol, en ciertas situaciones te sientas con tranquilidad y con la conciencia menos alborotada o menos intranquila. Pero la Biblia dice que solamente el sacrificio de Cristo puede volverte y volverme a dar vida. Regreso a Efesios, dice, aún estando nosotros muertos en pecado. Y tú podrás decir, pero ¿cómo estoy muerto en el pecado? Si no es cierto, estoy vivo, hoy más que nunca, tengo ganas de vivir, tengo proyectos para el futuro, ahora con la pandemia me está yendo mejor en mi negocio. Puede ser tu caso, pero déjame decirte, recorrámonos 2 versículos, un versículo arriba en Efesios 2, versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Es decir, esta naturaleza muerta o pecaminosa, tú puedes identificarla perfectamente cuando estás siguiendo, número 1, los deseos de tu carne, cuando estás haciendo la voluntad de tu carne y la voluntad de tus pensamientos. Y lo ejemplifico de esta manera. Estamos de acuerdo que todo mundo sabemos que los cigarros, las cajetillas de cigarro dicen, este producto es nocivo para la salud, causa cáncer en los pulmones, causa cáncer en la tráquea, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no puedes dejar el cigarro? Por más que has ido a tus cursos, por más que has hecho el intento, a lo mejor algunos meses lo conseguiste, pero volviste a caer. ¿Por qué? Porque tu misma naturaleza pecaminosa es la que te gobierna, la que me gobernó en otro tiempo. Aquí dice que todos en algún momento estábamos dentro de esa naturaleza. ¿Por qué, por ejemplo, si sabes perfectamente que no es correcto que tú tengas una amante, que estés engañando a tu esposo o a tu esposa? ¿Por qué lo haces? Porque te gusta, porque encuentras placer en ello, porque no has podido sujetar tu carne y decir, amaré a mi esposa, a mi esposo, no importa que ya no tenga el cuerpo cuando recién nos casamos. No importa que ahora su carácter es muy diferente a cuando éramos novios. Porque he hecho un compromiso con ella, un pacto delante de ella, y te hayas casado por la religión que me quieras decir y enumerar, o el ministro que haya estado enfrente de ti, desde el mismo registro civil te dijo, la amarás, lo amarás en tiempo de angustia, en tiempo de dolor, con salud, sin salud, en pobreza, en riqueza, etc. No me puedes decir que no. La pregunta es, ¿repetiste eso nada más como perico y por la emoción y la calentura del momento de casarte? ¿O de veras tuviste la conciencia de que lo que estabas diciendo era un pacto que le estabas haciendo a tu esposa? Pero es que le salió el carácter, eso a ti no te importa.
Cumple el pacto que tú hiciste. Que Dios se encargue de él, que Dios se encargue de ella. Haz tu parte, haz lo que a ti te corresponde. Insisto y regreso al punto. ¿Verdad que nuestra naturaleza toma el control? Tus pensamientos. ¿De dónde crees que surgieron las cárceles que están llenos de gente que violó, que mató, que robó, etcétera, etcétera? Porque todo empezó a trabajarse aquí, un pensamiento. Ay, ¿y si hago esto? Ay, ¿y si empiezo a coquetear por Facebook con mi excompañera de la escuela o excompañero? Ay, si la contacto, además pasa a ver cómo está. Pero no nos hagamos tontos, no te hagas tonto, no me hago tonto. Realmente lo que quieres dentro de tu corazón es a ver qué puedes sacar, a ver qué puedes conseguir. No en todos los casos, pero la gran mayoría, y estarán muchos de acuerdo conmigo. Entonces, regreso al punto. Tenemos una naturaleza caída, tenemos una naturaleza muerta. Pero Dios, que es rico en misericordia, primera de Pedro 1:3, dice, por su misericordia nos hizo renacer. Y aquí la pregunta es, muy bien, entonces, ¿cómo puedo renacer? ¿Cómo puedo volver a nacer? La respuesta es muy simple. La Biblia enseña, Dios enseña que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. En el momento en que tú empiezas a leer tu Biblia, a tener tiempos con Dios, a platicar con Dios, a pedirle a Dios dirección en tu vida, en las decisiones que vas a tomar, si vas a estudiar esta carrera, si vas a irte a esta escuela, si vas a comprar esta casa, si cómo vas a educar a tus hijos, cómo, tú empiezas a pedirle a Dios y reconoces y le dices, Dios, no puedo, en mí no está. Yo no tengo la capacidad de poder resolver la situación con mis hijos que están en rebeldía. Yo no tengo la capacidad para poder cambiar el corazón amargado de mi esposo o de mi esposa. Pero tú sí. Y quiero descansar en ti y quiero que tú me des vida. Dios empieza a trabajar en ti. Dios empieza a hacer la obra. Pero repito, si tú y yo queremos. Si tú quieres hacer tu voluntad, adelante. Sigamos en el camino que tarde o temprano recogeremos nuestra cosecha. Regreso a Primera de Pedro. Dice entonces Primera de Pedro que por su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Es decir, esta esperanza, la cual vamos a ver más adelante de qué se trata, no es un chorizo mareador. No es un cuento que nada más te están poniendo, contando o relatando para mantener tu ilusión. Déjame poner este clarísimo ejemplo. La Biblia dice que nuestra esperanza, la esperanza del cristiano, es conocer y ver cara a cara aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Que nuestra esperanza es conocer a aquel que nos salvó y nos redimió. Esta parte de salvar y redimir la vamos a ver un poquito más adelante. De hecho, en este mismo capítulo, si no le queda claro el concepto, téngame paciencia, por favor. Pero nuestra esperanza es conocer y decirle, Dios, gracias porque me salvaste de aquello que estoy viendo que está pasando a la demás gente. Y te puedo decir, lo podemos ver muy simple con un ejemplo aquí. Tú podrás decir, es que eso es una falsedad, eso es una mentira, eso qué chiste tiene. Cuando alguna persona, por alguna situación, pierde alguno de sus, la visión, por ejemplo, y alguien le donó sus córneas, la oportunidad que está recibiendo esta persona, quizás sea el caso de usted, recibió algún trasplante y le permitió seguir viviendo mientras otra persona murió. Eso es algo que honestamente usted y yo, si no lo hemos vivido, no es fácil entenderlo. Pero quienes lo han vivido, verdaderamente sienten una gratitud y les hubiese encantado conocer a la persona que les dio la oportunidad de volver a vivir,
que les dio la oportunidad de volver a acariciar a sus hijos, a su esposa, de ver los amaneceres, los atardeceres, de disfrutar la playa, de disfrutar la comida, algo que la persona que donó ya no pudo tener esa oportunidad. Y ese sentimiento de agradecimiento es algo que, insisto, usted y yo no podemos entender. Ahora en Cristo, usted, si no ha renacido, déjeme decirle que no puede entender la dimensión de lo que le estoy hablando. No lo puede usted dimensionar. ¿Por qué? Porque aún sigue muerto en sus delitos y en sus pecados, como estuvimos en otro tiempo nosotros. Pero ahora le damos gracias a Dios por la oportunidad de poder conocerle a través de su palabra. Y mi esperanza es ver a Cristo y poderle decir: Dios, gracias por haberme salvado, gracias por todas las bendiciones que me has dado, aún en medio de la circunstancia complicada que estamos viviendo ahorita de manera familiar. ¿Cuántas religiones su esperanza es el caso del budismo? Vas a seguirte reencarnando para que puedas ir arreglando las situaciones y por fin subas al nirvana. El Islam, su esperanza es que si te inmolas y matas a cuanta gente puedas matar, en el cielo te van a estar esperando 70 vírgenes para ti solito. Y no puedes ahorita con tu esposa, yo no puedo con mi esposa. En el sentido de que es difícil muchas veces convivir con una sola persona del sexo opuesto, por supuesto, y además con una ideología, pensamientos, ideas totalmente diferentes. Ahora, ¿tú crees que con 70 vas a poder? Ahí te veo. ¿Qué dicen los mormones? Su esperanza es ver las tablas de oro escritas. ¡Qué emoción! Mi esperanza es ver a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario y que yo merecía ese lugar. Esa es la esperanza, y es una esperanza viva, es una esperanza real. Pero ¿en qué se basa esa esperanza? Dice Primera de Pedro, y regresamos a nuestra Biblia. Esa esperanza está basada en la resurrección de Jesucristo. Mahoma, Buda, Confucio, Nietzsche, Lenin, Darwin, todos los líderes que se dijeron ser alguien, Nostradamus, y los ahorita que vengan a la mente, todos ellos murieron. Y terminaron, en el caso de Mahoma, de Buda, terminó diciéndoles: sigan buscando la verdad, porque no la encontré. Todos murieron, pero Cristo resucitó. Acompáñame por favor a primera carta de Corintios capítulo 15. Pablo diserta acerca de este tema de una manera muy singular y particular. En videos anteriores, de hecho, en el tema del Apocalipsis, si usted no ha visto esa serie, yo le invito a que la vea. Le va a dar muchísima luz en relación a los eventos que estamos viviendo y al final de los tiempos que se acercan, en los que ya estamos, y habla un poquito acerca de este tema de la resurrección, pero hoy daremos otro enfoque. Pablo, en todo el capítulo 15, empieza a disertar acerca de una corriente de algunos iluminados que tuvieron la grandísima idea de comentar y esbozar que Cristo no había resucitado de los muertos, que eso era un puro cuento, un cuento chino, como muchos del día de hoy lo siguen creyendo y lo siguen pensando. Pero Pablo empieza a esgrimir algunos principios y diserta sobre este tema, y del versículo 1 al versículo 8, Pablo habla que hay testigos presenciales que aún cuando Pablo escribió esta epístola todavía vivían y que podían decir y constatar: sí, yo vi a Cristo resucitado. Y no fue uno, no fueron dos, no fueron 10, no fueron 5, no fueron 20. Fue un número bastante considerable. Y Pablo da nombres. Pablo da quiénes podían constatar, insisto, que Cristo había resucitado. Versículo 12, 13. Voy a leer desde el 12. Dice: pero si se predica que Cristo
resucitó de los muertos, ¿cómo dicen entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y se convirtió en la burla más grande de este mundo. Pero porque hay resurrección de los muertos, vino un hombre que es Dios mismo, que se hizo hombre, que padeció lo mismo que tú y yo hemos padecido en nuestra carne, es decir, que tuvo los mismos impulsos de enojarse, los mismos impulsos sexuales, los mismos impulsos de ira, de enojo, pero dice la Biblia que fue sin pecado, es decir, esa naturaleza Él nos demostró que sí se podía controlar, no a través de la meditación, no a través de la subyugación del cuerpo y el sometimiento a conductas o a ejercicios extremos, sino que simple y sencillamente dejar que el que te creó gobierne tu vida. Pues este hombre lo permitió. Y Él murió en la cruz del Calvario y resucitó. Porque déjame decirte algo. Si Cristo no hubiera resucitado, estaría en el mismo nivel de los líderes y de los iluminados que te mencioné hace ratito. Porque entonces no habría resurrección. Entonces no hay esperanza. Entonces, ¿para qué vives en santidad? Entonces, ¿para qué obedeces los principios de este libro si no hay esperanza? Comamos y bebamos porque mañana moriremos, dice Pablo en este mismo capítulo. Entonces, si no hay esperanza, por supuesto, sigue con tu amante, por supuesto, sigue golpeando a tu esposa, por supuesto, sigue con amargura en tu corazón, por supuesto, sigue odiando, sigue robando, sigue transando, sigue haciendo todo eso, porque no hay esperanza. Pero en Cristo hay esperanza. Y la esperanza es que Cristo resucitó de los muertos. Y si Cristo resucitó de los muertos, quiere decir que también habrá una resurrección para ti y para mí. Pero aquí la pregunta y el punto es, ¿resucitarás para vida o resucitarás para muerte? ¿Resucitarás para conocer a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario y poderle agradecer ese sacrificio? ¿O resucitarás para arrepentirte de por qué le puse pausa al video de ese loco ese día que lo estaba viendo, o sea, un servidor? Y lo tiré de a loco y dije, estás borracho, estás loco y mejor yo sigo con mi vida. Resucitarás para arrepentirte, decir por qué no hice caso cuando tuve oportunidad y por qué no entregué mi vida a Cristo y preferí el alcohol, las borracheras, el sexo, el dinero, enfocarme en trabajar, enfocarme en todo lo que este mundo te ofrece, pero al final de cuentas perdiste tu alma. Versículo 19. Si en esta vida solamente, estoy en 1 Corintios 15, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de los hombres. Y efectivamente, por eso te decía, si Cristo no resucitó de los muertos, entonces el sacrificio, es más, el hecho de que haya venido Dios hecho hombre a la tierra, sería una verdadera burla, una pérdida de tiempo, la tontería más grande que pudo haber existido. ¿Por qué? Porque entonces no hay resurrección. Entonces en esta vida se acaba todo. Cuando tú mueres y tú y yo llegamos a la tumba, pues ahí termina todo, se desintegra el alma, se desintegra el cuerpo y se acabó. Pero el versículo 20 dice así: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, por cuanto la muerte entró por el hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, la naturaleza caída la representa Adán, en Cristo serán también vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Porque Cristo resucitó de los muertos, entonces esta fe no es vana. Entonces esta esperanza es real. Entonces sí hay una oportunidad para que tú y yo podamos acceder a este Dios santo, a este Dios que te ha extendido esa invitación por su misericordia.
Repito, pero la decisión es tuya. La decisión está en tus manos. La decisión es personal absolutamente. Cristo resucitó de los muertos. Dios, por su misericordia, te ha dado una esperanza que no es un chorizo mareador. Es una esperanza real y viva. En la siguiente clase veremos algunas características de esta esperanza y posiblemente veamos el por qué fuimos salvos y a qué se refiere ese tipo de salvación. Dios le bendiga, que tenga muy buena tarde y con la ayuda de Dios nos estaremos viendo en el siguiente video, que le comento estarán un poquito más espaciados por cuestiones ya de tiempo. Ya no estoy tan encerrado, ahora sí ya tengo que salir un poquito más a trabajar y estoy preparando un estudio los días viernes. Así que me espaciaré un poquito más, pero seguiremos dándole continuidad a este proyecto. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Muy buena tarde.